La novela La sanadora de Roma es la historia de Irene y de Enil. Irene es una sanadora romana, cristiana, que se está educando en un monasterio. Vive en el siglo VI en Italia, y en esos tiempos Italia acababa de salir de un montón de años de guerra y entraron los longobardos, que eran unos bárbaros, y volvieron a traer más guerra y más destrucción de la que tenían. Enil es un bárbaro longobardo, tuvo que abandonar su tierra en Panonia porque estaban amenazados por otros bárbaros, que eran los ávaros, que eran un pueblo parecido a los hunos, unos jinetes de las estepas. Entonces ellos, que estaban más civilizados, pues decidieron cruzar los Alpes y meterse en Italia. Él tuvo que dejar su tierra y tuvo que ganar una nueva tierra con su espada. Y no estaba dispuesto, después de haber ganado una nueva tierra, a renunciar a nada. Enil e Irene se enamoran, pero proceden de mundos diferentes, son totalmente opuestos, se parecen como un caballo a una paloma, que dice el propio padre de Enil en la novela. Y claro, su amor pues no puede ser, tienen que separarse. Pero 20 años después, la vida le da otra oportunidad, una nueva oportunidad. Enil ahora es un duque poderoso, es un hombre importante entre los suyos, ha conseguido todo lo que ha querido, menos a Irene. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa para llevársela. Esto es el argumento de la sanadora de Roma. Entonces yo había preparado un poco de explicación sobre la época histórica, que no es muy conocida. Estamos en el siglo VI. A principios del siglo VI, el Imperio de Occidente ha caído, o eso nos han enseñado. En realidad no cayó tanto. Los ostrogodos se hicieron con Italia, pero los ostrogodos habían respetado las instituciones romanas, el Senado, las iglesias. Es como si no hubiese caído el Imperio Romano de Occidente, porque incluso los ostrogodos reconocían la autoridad nominal del emperador de Oriente. Seguía habiendo un emperador, no estaba en Roma, pero bueno, había uno en Constantinopla, era lo suficientemente bueno. Y los italianos pues estaban relativamente contentos. Pero llegó un nuevo emperador, Justiniano, que es muy conocido. Estos son unos mosaicos que están en la iglesia de San Vital de Rávena. Este es Justiniano. Entonces Justiniano pues dijo, no, vamos a recuperar el Imperio de Occidente. Y mandó a su general, Belisario, que es este otro, y lo mandó primero a África. Entonces, en África estaba el reino de los vándalos, que se estaban peleando entre ellos. Llegó Belisario, en 2 años se hizo con África, que eran unas tierras muy ricas, y Justiniano, pues, muy contento. Entonces, dijo, pues ahora a por Italia. Y mandó a Belisario a Italia. Y al principio, pues, no tan mal. Bastante bien, Belisario se hizo con casi toda Italia, tomó Roma. Pero claro, les atacaron al Imperio de Oriente desde Persia y llamaron a Belisario para allá. Y surgió por el norte de Italia un nuevo rey ostrogodo. Y ese rey ostrogodo les presentó batalla durante 10 años. Roma cambió de mano 4 o 5 veces, se destruyeron sus murallas, se destruyeron los acueductos, se asesinó a parte de su población, incluso el Senado, que había estado funcionando durante más de 100 años después de caerse el Imperio Romano, tuvieron que emigrar. Pero al final tenían muchos ejércitos, mandaron a otro general que tenían, que se llamaba Narsés, que era eunuco, era ya muy mayor. Terminó la guerra, todavía había unos desórdenes por el norte de Italia, es decir, ya el país llevaba más de 20 años en guerra, estaba devastado. Llegaron los bizantinos, empezaron a cobrar impuestos. Pues los italianos dijeron, pues bueno, mira, casi que os hubieseis quedado en Constantinopla, que estábamos mejor sin vosotros. Y protestaron. Entonces el emperador que había se llamaba Justino, estaba loco, estaba muy loco, se mordía a la gente, estaba muy loco, y regía a su mujer. Entonces la mujer, le llegaron las quejas y le dijo a Narsés era un eunuco, dijo, te voy a traer al gineceo a que hiles con las mujeres. Y Narsés se retiró, pero dijo, pues os vais a enterar. Y dice la leyenda que Narsés invitó a unos bárbaros que vivían por aquí, que eran los longobardos, que le habían ayudado a luchar contra los ostrogodos, y les dijo, hala, tenéis mi permiso para entrar en Italia. Puede que eso no sea cierto, puede que Narsés no los invitase. El caso es que en el año 568, después
llevaban 5 o 6 años ya de paz total en Italia, estaba todo devastado. Unos bárbaros parecidos a los hunos vinieron desde el este, entonces los germanos eran bárbaros, pero estaban más o menos en contacto con el Imperio Romano, que vivían aquí en Panonia, se vieron amenazados, dijeron, uy, que vienen los ávaros. Y todo el que vivía por aquí, eran romanos que se habían quedado cuando se marcharon el Imperio Romano, los gépidos, todos los pueblos bárbaros que vivían más o menos por Panonia, siguieron al rey lombardo y entraron en Italia. Entraron en primavera, dicen que quemaron todas las cosechas antes de ir para que los ávaros no pudieran seguirlos tan pronto, por si se les ocurría seguirlos hasta Italia, y conquistaron aquí Friuli, una ciudad que se llama Forum Julii, en el 68, y siguieron conquistando ciudades paralelas al Po y a la Calzada, hasta que en el 72 llegaron a Pavía. Es decir, en 4 años les habían pillado desprevenidos a los bizantinos y se les habían metido en todo el norte de Italia. Los bizantinos estaban en guerra con los persas, no podían hacer gran cosa. ¿Qué hicieron? Tenían mucho oro. Pues, como los lombardos no se llevaban muy bien entre sí, pues empezaron a pagar a unos y a otros para que unos luchasen en su favor contra otros. Asesinaron a los reyes lombardos y, como les estaban pagando los bizantinos, estaban peleando entre sí, pues decidieron no elegir rey. Cada uno tenía su propio ducado, que eran ducados pequeñitos que estaban alrededor de las ciudades, Trento, Bérgamo, San Giulio, Santa Irene, que no existe de verdad, la ciudad de Santa Irene, que sale en la novela. Y así estuvieron 10 años, que es donde sucede la primera parte de la novela. Pero en un momento dado, pues los bizantinos dicen, es que estos no son de fiar, estos ahora les pagamos, después nos conquistan un territorio, después nos roban una iglesia. ¿Y qué hicieron? Aquí había 2 reinos francos, Burgundia y Austrasia. Entonces los bizantinos tenían una rehén franca, que era pariente de estos 2 reyes, que era una reina de Hispania, casada con un rey visigodo, Hermenegildo. Cuando Hermenegildo tuvo guerra con su padre, escapó, y cuando escapaba de España, la capturaron los bizantinos y le hicieron chantaje a los francos para que atacasen a los lombardos. Los lombardos vieron que venían los francos, entonces dijeron, vamos a elegir un rey, y eligieron al rey Autario. Autario les presentó batalla a los bizantinos y a los francos. Los francos, en aquel momento Italia estaba medio inundada, había pestes, cogieron una peste su ejército y aceptaron pagar con los lombardos lo que le pagaron y se marcharon. Se quedaron los bizantinos solo contra los lombardos. Entonces, los lombardos empezaron hacia el sur, conquistaron estas tierras, parte de ellas ya las tenían, y cortaron la comunicación por tierra entre Roma y Rávena. El exarca, el enviado del emperador, el que manejaba las tropas, estaba aquí en Rávena. Aquí estaba el Papa y había pequeñas guarniciones en Roma y Nápoles. Y además, en Roma había una peste. Y murió el Papa. La autoridad máxima de Roma, y todo el que podía haberse ido, se había ido. Porque estábamos con los acueductos mal, las tropas no les pagaban, había poca comida, había una peste. Todo el que tenía dinero para haberse ido ya no estaba en Roma. Estaba el Papa y estaba alguien más. Estaba un secretario del Papa, que es el que luego fue el Papa, Gregorio Magno. Gregorio Magno era de una familia muy rica, pero él quería ser monje. Pero, claro, como hacía falta, porque todo el que podía hacer algo, el que tenía dinero, el que sabía hacer cosas, se había marchado, primero lo mandaron a Constantinopla, a que pidiese ayuda a los emperadores. Estuvo de embajador allí. Y después volvió, y él se quería ir de misiones a Inglaterra, a evangelizar a los anglos. Cuenta la leyenda que vio unos esclavos anglos, y que eran rubios de ojos azules, y alguien le dijo, ¿son anglos? Dijo, no, son ángeles. Él se empeñó en que quería ir a evangelizar a los ingleses, a los anglos. Pero el pueblo de Roma se rebeló, dijo, y como se nos vaya nos quedamos aquí. Entonces se le obligó a quedarse y ser secretario del Papa. Se murió el Papa, lo obligaron a él a ser Papa. Él se escondió para que no lo nombrasen Papa, pero lo encontraron y dijo, hala, tú Papa, a ver cómo resuelves esto. Entonces, bueno, primero lo más urgente era una peste. Había una peste. En aquella época, pues Gregorio fue santo, era muy religioso, convocó una gran procesión,
que iban por un lado los clérigos, por otro lado las mujeres, por otro lado los niños. Y cuando la procesión pasaba por delante de lo que entonces llamaban Mole Adriana, que era el sepulcro de los emperadores de la familia de Adriano, que hoy es el Castillo del Ángel, tuvo una visión. Vio este ángel, que es el ángel exterminador que guardaba su espada. Ese fue el signo de que se acababa la peste. Se acabó la peste en Roma, pero seguían rodeados de lombardos que querían tomar la ciudad, con el ejército sin cobrar y el exarca ocupado en otro sitio. Entonces, bueno, la iglesia, estaba rodeados, pero tenían dinero, tenían oro, pudieron traer, el mismo Gregorio tenía fincas en Sicilia, pudo traer trigo, alimentar a Roma y Nápoles, daba ciertas órdenes al ejército, incluso parece ser, es histórico, que nombró duques, ya que los nombramientos no podían llegar, y dijo, pues mira, aquí nosotros no podemos hacer frente a los lombardos que quieren entrar, hay que pactar. Y pactó con los lombardos, aprovechando que el rey Autario, ese que habían elegido, se había casado con una reina que era católica, no era arriana, no era como los demás lombardos. Y pactó con ellos, se sabe que le regaló reliquias a la reina y consiguió una tregua, pero esa tregua era de Roma. Roma tenía tregua con el Papa, el resto del imperio no. Es más, el emperador y el exarca estaban enfadados con él por haber pactado con los romanos, con los lombardos. Entonces, esa tregua es el punto de partida de esta historia. Al principio del libro, Enil, ese lombardo que tuvo que renunciar a su amor y que después se convirtió en un duque importante, ha pactado con otro duque romano, con un militar romano, que se llama Adal, esa tregua. Y va hacia Roma. Va hacia Roma llevando el cadáver de Adal. Adal ha muerto. En una emboscada, nos dicen. No sabemos por qué, nos dicen que ha muerto en una emboscada y él va a llevar el cadáver. Y su hijo le pregunta, ¿y por qué vamos a Roma? Hemos encontrado romanos. No, esos romanos no son amigos nuestros. Los romanos amigos nuestros son estos otros. El hijo, pues bueno, venga, va. Y el hijo no entiende muy bien las explicaciones que le está dando. Le empieza a hablar de la tregua, un poco lo que he contado yo, pero más rápido. Y al final le dice, es que en Roma hay una mujer que fue importante en mi vida, la viuda de Adal, de ese duque que le ayudó a pactar. Y entonces le empieza a contar la historia. Y yo aquí he puesto, aparte de a Gregorio Magno y al ángel, pues un poco lo que vieron de Enil y su hijo cuando llegaron a Roma. Estas son las murallas de Roma, las murallas aurelianas. Enil es un duque lombardo, han pactado con él, más o menos creen que es su amigo, pero no se fían de que se meta en su ciudad con un ejército. Entonces le piden que acampe fuera de las murallas, cerca del Circo de Nerón, cerca de lo que hoy es el Vaticano. Se ve muy mal, ya iba a hacer así como en el, ya iba a hacer así como en el, espera. Que no tengo una pantalla grande, pero tengo un zoom. Esto podía ser, bueno, esta imagen es una reconstrucción de un par de siglos posterior. Podría tener más o menos el Vaticano este aspecto. Una basílica con forma de cruz, posiblemente sin ábside, con 3 naves. Para hacer esta basílica apisonaron, hicieron como una gran explanada con toda esta colina que estaba cerca del circo. En este circo fue donde murió martirizado San Pedro. Entonces, en su día Constantino el Grande hizo esto para poner la basílica justo donde habían enterrado a San Pedro. En aquel momento todavía no había torres, no había campanarios. Los campanarios los trajeron poco después de esta historia unos monjes irlandeses. Y en aquella época tampoco rodeaban las murallas. Las murallas se extendieron unos siglos después de un ataque de vikingos. Entonces, bueno, más o menos sería así la muralla. Y estaba la basílica, que ven Enil y su hijo al pasar, y una explanada de lo que antes había sido el circo de Nerón, que tenía se conservaban todavía unas pocas gradas, unos pocos muros, donde podían estar más o menos a resguardo. Porque a ese ejército que venía del que no se fiaban, también podían atacarles. No se sabía muy bien qué había pasado. Y eso es más o menos lo que ven Enil y su hijo. Irene está en Roma. Irene es la viuda de Adal, de ese duque romano, de esa persona que ha pactado con Enil. Está en Roma y vive con su familia en Roma. Tiene muchos hijos, tiene una vida feliz allí y vive en una casa
en una casa como podría ser esta. Hay muchas casas vacías, se ha ido todo el que puede irse. Y yo me he inspirado precisamente en este cuadro. Cuando empieza, llueve y cae el agua sobre el estanque del atrio, como en este cuadro. Irene tiene una vida feliz, está esperando otro hijo, pero se siente un poco inquieta. Su marido ya se ha ido hace muchos días y no ha vuelto. Y además vuelve a pensar en Enil. Llevaba años sin pensar en él, pero vuelve a pensar. Intuye algo, quizá. Irene también, igual que Enil le cuenta a su hijo su historia, siendo sincero, Irene empieza a recordarla. Irene en aquel tiempo es una mujer, tiene cosas que ocultar. Enil también tiene cosas que ocultar, pero ya es un duque muy poderoso, ya no le importan muchas cosas. Pero Irene sí que tiene cosas que ocultar, entonces empieza recordando para sí misma cómo fue su historia. Entonces la historia está contada desde el punto de vista de uno y de otro. Muchas veces viven los mismos acontecimientos, pero los perciben y los cuentan de una manera diferente. Muchas veces no se entienden el uno al otro. Son totalmente diferentes. Se quieren, pero, o se querían, pero no se entienden. Y bueno, ¿dónde empieza la historia que cuentan? La historia que cuentan empieza en una pequeña ciudad de los Alpes, que nos dicen que se llama Santa Irene, en honor a una santa que fundó un monasterio y que ya nadie se acuerda cómo le pusieron los romanos. Existieron mujeres romanas que emigraron a Tierra Santa y cuando volvieron fundaron un monasterio. Por ejemplo, Santa Fabiola. Santa Fabiola era una romana muy rica que además se divorció, es la patrona de las divorciadas. En su época estaba permitido divorciarse, todavía no todos eran cristianos, era legal, pero claro, desde el punto de vista cristiano no era del todo correcto. Entonces ella no se pudo bautizar hasta que su primer marido murió. Pero bueno, aún así fue santa, fue a Tierra Santa y cuando volvió de Tierra Santa dedicó su dinero, ella era muy rica, los que eran ricos entonces eran muy muy ricos, hizo un gran hospital, no en Roma mismo, en Ostia, en el puerto de Roma. Entonces, ella misma recogía a los enfermos, a los leprosos, y por lo que se cuenta, era un hospital muy bien organizado, con unos patios, con los enfermos separados, por zonas, y fue el primer hospital público o de beneficencia de Occidente. No he encontrado una imagen de cómo fue el hospital de Santa Fabiola, pero sí que he encontrado una reconstrucción de este otro hospital. Este hospital era el hospital de Samson, o como decían en griego, en el Samson Seno. Era un hospital de beneficencia de Constantinopla, que está situado entre Santa Sofía, que es esto tan grande de aquí, o estuvo situado entre Santa Sofía y Santa Irene. Estas dos iglesias todavía existen. Y vemos que era un hospital de varios pisos, porticado, con 3 salas, y se sabía que tenía servicio de urgencia, farmacia, e incluso hacían operaciones, operaban los ojos. Era un hospital bastante moderno. Este estaba funcionando cuando Irene, que se nos dice que ha aprendido a ser médica en Constantinopla durante el tiempo que estuvieron Enil y ella separados, Irene pudo aprender en este hospital. Eso no se dice, pero pudo aprender. Y junto al hospital, en Santa Irene, puede que fuera más pequeño que este, porque este era un hospital de Constantinopla, entonces era una ciudad muy grande, y Santa Irene era una ciudad pequeñita de los Alpes. Pero bueno, en Constantinopla había muchos hospitales como esta, no solo este. Podía ser más o menos así el hospital y se nos dice que está junto a la iglesia del monasterio. La iglesia podía tener un aspecto como estos. Esta es San Vital en Rávena, donde estaban los mosaicos, es como octogonal y tiene una parte de abajo y de arriba donde estaban separados los hombres y las mujeres. Y esta es una basílica, posiblemente, dado que la iglesia nos dicen que era más antigua, fuese como esto, una basílica con varias naves y antes los romanos utilizaban las basílicas como edificios civiles y entraban por un lado, pero en las basílicas cristianas se entra de frente. Entonces este podía ser, más o menos, con este aspecto, el escenario donde Enil e Irene se conocieron al principio de la novela. Y ya no cuento más porque ya, si no hago spoiler, pues más o menos esto es lo que quería decir. Muchas gracias a todos por haber venido. Y si tenéis alguna pregunta o alguna duda.
Bueno, no sé si me queréis preguntar algo de la época de la novela. Pues ahí. Sí, es una... Todo esto lo he aprendido yo para ambientar la novela. En realidad sale mucha menos historia en la novela. Pues he buscado plantas que podía estar utilizando Irene, tengo que buscar qué plantas tenían en aquella época, se reflejan los conflictos religiosos en aquel tiempo, aprovechando que estaban los lombardos, los obispos italianos, aparte de ellos, que no estaban de acuerdo con lo que creían el Papa y el Patriarca de Constantinopla, dijeron, ala, nos separamos, vale, ven a buscarnos al lado lombardo. Y entonces había una herejía ahí, tricapitolina, que se menciona en la novela, que eran unos documentos que aceptaban o no. También, bueno, la importancia de las santas sanadoras, también se refleja los lombardos, que fueron muy violentos con la iglesia, robaron objetos sagrados, entraron matando gente, no como los ostrogodos que respetaron, se instalaron y cogieron un poco de tierra y vivían en paz con los romanos. Tenían una ley separada, igual que los visigodos en Hispania. En teoría no se podían casar entre ellos legalmente. Los romanos tenían su ley y los lombardos tenían la suya. Entonces se ha tratado de reproducir la sociedad, pero casi todo es la historia, cómo se sienten, cómo perciben las cosas de maneras diferentes uno y otro. Y luego lo que pasa en el presente. Que es la historia del pasado, sabemos que acaban separados, no sabemos cómo, pero la historia del presente no sabemos cómo acaba. Eso ya os tenéis que leer la novela. Sí. Toda la historia ha elegido esta época, que es, Sí. Pues es que yo antes que esta novela escribí otra, que está ahí vegetando. Entonces, yo quería escribir una novela así, como en una época oscura, que hubiese una mezcla de religión, de magia, que la gente mirase con nostalgia lo que había sido el Imperio Romano y lo que habían perdido. Entonces, mi primera novela la ambienté en el África romana, en una ciudad que había sido abandonada hace mucho por los romanos. Y entonces ya pues tuve que leer mucho de la época para entender cómo eran. Y ya tuve una idea, yo ya estaba muy puesta en esta época, ya había leído mucho, ya entendía un poco cómo pensaban y me gustaba. Entonces digo, voy a buscar la historia que se me ha ocurrido, pero claro, tenía unas particularidades, que tenían que ser unos bárbaros agresivos, que tenía que buscar un personaje importante, que pudiese inspirar a los protagonistas para firmar esa tregua, para quedarse en Roma con la que estaba cayendo en Roma. Entonces busqué y encontré a Gregorio Magno, que lo que he contado de Gregorio Magno es verdad. Es decir, fue a Constantinopla, él quería ser monje, fue obispo a la fuerza, le tocó la peste, pactó con los lombardos, y aparte de ser santo, está un poco feo decirlo, pero tuvo muchos enfrentamientos por cartas, porque escribió una cantidad salvaje de cartas. Como 3000 cartas suyas se conservan, así que igual escribía más. Pues en una de sus cartas se cuenta que le comunican que ha muerto el emperador Mauricio, que había tenido muchos enfrentamientos porque Roma la tenían abandonada, y que él se alegra, a pesar de ser un santo, se alegra de que... Y aparte de Mauricio lo mataron de mala manera, hubo un usurpador. Entonces, digo, pues mira, es que esta época me va a servir, es que es muy interesante, y aparte, muchos de los cuentos que conocemos de los hermanos Grimm están basados en las historias y en leyendas de los longobardos, en lo que hicieron los longobardos en Italia. Por ejemplo, de la reina Teodolinda, la reina esta católica que decía, hay muchísimos cuentos que la protagonista es la reina Teodolinda. O cómo conoció a Otario a Teodolinda, vamos, que es una época muy atractiva. Es una ruptura, un contraste de civilizaciones, mientras que con otros bárbaros era todo más continuista, con esto fue como... Claro, dicen que los que se instalaron al sur, que se ve que no eran los más civilizados de los lombardos, eran paganos y hacían en los primeros años incluso sacrificios humanos, abajo en Italia. Y también se dice que en el sur de Italia hay un culto muy importante por el arcángel San Miguel, porque le recordaba al dios suyo, que era Wotan, que es el dios Thor. No, Wotan le recordaba a Thor, Wotan es Odín, que me estoy confundiendo, pero le recordaba a Thor, así con la espada y las alas.
Entonces me pareció una época atractiva y que enganchaba con lo que yo tenía en mente. El seudónimo. Pues Eilo es la condesa de Valladolid. Digo, pues me parece bien. Es un nombre que es todavía castellano y es histórico. Y Márquez es el apellido de mi abuela. Entonces, pues dije, pues mira, esto suena bien, que también es un apellido que es común, pero tampoco es muy común. Y por eso elegí este seudónimo. Es muy completa la novela, muy completa, tiene muchísimos detalles y tiene una sensibilidad que pones de manifiesto teniendo en cuenta a tu persona. A mí me está encantando, desde luego, y el personaje femenino, ¿te recuerda a alguien concreto? ¿Te has basado en algún personaje concreto o no? No. ¿Es algo que tú has No. elaborado? Iba saliendo, era al principio, pues imaginaba cómo tenía que estar en esa situación y iba imaginando sus reacciones, cómo se tenía que sentir, cómo iba estando cada vez más enfadada y le daba fuerza para hacer cosas, que al principio es muy dócil, obedece a unos, obedece a otros y después se va enfadando y rompe con todo. Sí, va creciendo, pero yo a veces pienso, yo muchas veces me siento así, me siento ya enfadada, y digo, mira, ya es que llegados a este punto ya me da lo mismo una cosa que la otra, me voy por aquí. Entonces esa parte yo creo que sí que la ha sacado de mí, del sentido ese de que estoy muy enfadada, quiero romper con todo, ya me da lo mismo lo que pase. Sí, yo creo que sí, está reflejado. Sí. Y la explicación es extraordinaria. Para Y me alegro que os haya gustado. Pues bueno, muchas gracias por haber venido. Si nadie me quiere decir nada más. Gracias.